Bueno, ahora sí vamos a empezar la clase del día de hoy. Estaba esperando a que se empezaran como a conectar la mayoría para poder dar como inicio a la clase. Eh, y fuera de eso, como estamos trabajando ahora en Teams, pues no me da la opción de grabar esta sesión, entonces tenía que organizar una cosa del equipo para poder grabar la clase eh, y pues poderla montar ya después a YouTube. La verdad es que la clase de hoy pues es fundamental, no es complicado lo que vamos a hacer, pero es un proceso que requiere bastante cuidado para aprenderlo. Entonces en unos minuticos estaremos viendo de qué se trata, ¿cierto? Eh, en particular porque Excel es mucho más poderoso de lo que pensamos usualmente. eh, y pues es una herramienta que pues va a permitir como de entrada usar código de programación para generar pequeños programas, pequeños software eh, que trabajan directamente con la lógica de Excel. Nosotros, pues, dadas las circunstancias pues del semestre que es más bien corto y pues como en principio para lo que ustedes van a utilizar el paquete de Office, pues no piensen de pronto que vamos a ver algo de programación muy avanzado, ¿cierto? Porque ese no es el objetivo como tal del curso. Lo que realmente, pues yo les he dicho, el objetivo es aprender a manejar bien las herramientas informáticas, en especial estos tres programas que tenemos de Office, ¿cierto? Veo que ya muchos han entregado la totalidad, pues como de las actividades que habíamos propuesto hasta hoy. Eh, Recuerden que si deben alguna actividad de las que se han programado, tienen plazo hasta el 30 de noviembre para entregarlo. Listo, o sea que fueran las actividades de un principio de semestre o las últimas, tienen plazo para entregarlas. Listo, ustedes saben que yo siempre les doy flexibilidad con las entregas, pero si no nos podemos pasar de ese 30 de noviembre que marca el final de, de lo que sería pues como el semestre académico, de las actividades académicas, y pues ya nos quedaría a nosotros los docentes esa semana la misión de montarles las notas a ustedes en la plataforma. Eh, He visto que las actividades de Excel ustedes las han realizado muy bien. No sé si tenga que ver un poco porque pues, es un ejercicio de repetición, de acuerdo pues como a los ejercicios que yo había hecho. Pero la finalidad también es mostrarles que las herramientas de Excel no son difíciles de manejar, ¿cierto? Eh, Así como ustedes hicieron esas tareas que me presentaron, que fue pues con base directa a los videos, así se trabajan todas esas operaciones. Entonces, no vayan a creer que Excel es complicado. De pronto lo que es complicado es cuando uno no comprende la lógica del programa, entonces no accede directamente como a la herramienta o no comprende realmente cómo funciona. En ese sentido sí se tornaría complicado, pero como ustedes vieron, son cosas muy elementales. Eh, entonces, creo yo que en buena medida ustedes han aprendido hasta acá muy bien esas herramientas. Entonces, pues me parece destacable, ¿cierto? Que pese a la virtualidad, ustedes pues han encontrado la dinámica de aprender este tipo de saberes, ¿cierto? Que quizás presencial hay cosas que se facilitan más, por ejemplo, que yo esté pendiente y les corrija en su momento si tienen alguna falla o cometan algún error, pero bueno, ahí ya nos hemos acostumbrado a estas dinámicas. Eh, de todas maneras, eh, es importante que ustedes pues sigan trabajando con estos programas y yo sé que vamos a seguir todos trabajando con el paquete de Office porque es algo fundamental pues como dentro de la informática, eso es lo básico que uno debe aprender a manejar, ¿cierto? Y pues eso le permite a uno pues desenvolverse bien en el mundo actual.
Lo que sí vamos a ver el día de hoy, ahora sí vamos a entrar en materia, ya están la mayoría conectados, es la función de macros en Excel. Listo. Lo que vamos a intentar con macros en Excel es automatizar ciertos procesos dentro del programa que nos van a permitir agilizar el tiempo de trabajo. Eh, Esto parte pues como de la programación, del lenguaje de programación, pero los desarrolladores de Excel crearon algo en particular que sirve para que las personas que aún no dominan ese lenguaje de programación, que en este caso es Visual Basic, eh, puedan de todas maneras programar ciertas cosas dentro del programa. Entonces les voy a ir mostrando, ya en un momento les comparto la pantalla para que pues, puedan ustedes mirar eh, cómo accedemos a los macros en Excel. Listo. Eh, entonces espérenme, yo comparto ahora sí la pantalla. Eh, a ver, yo miro aquí que me aparece. Bueno, espérenme un momentico porque como generalmente no trabajo en esta plataforma, no sé cómo compartir la pantalla. Eh, bueno, ahí ustedes me van a decir, yo voy a abrir aquí Excel y ustedes me van a decir si están viendo eh, ya Excel abierto ahí en las pantallas de ustedes. Ahí lo ven. No, profe, todavía no. A ver, yo miro entonces cómo hace. Profe, yo sí estaba viendo la pantalla de Excel. Sí, espérenme, yo lo vuelvo a compartir. Profe, yo también. Lo voy a volver a compartir. A ver si se refresca de pronto la conexión. Entonces, lo voy a volver a compartir. Ahí lo estoy compartiendo otra vez. Espero que lo estén viendo en este momento. Eh, Sí, profe, ahí Listo. se ve bien. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en principio, si ustedes se van y abren su Excel, no van a encontrar la siguiente pestaña y es esta que nos aparece aquí como desarrollador. Esa es la que tiene los macros, pero por defecto el programa no la muestra, la tiene oculta. Entonces debemos activar la pestaña. Hay varios procedimientos para hacerlo. Uno de esos ya lo hicimos la clase anterior y fue, nosotros estamos aquí por ejemplo en inicio, entonces acuérdense del paso a paso, lo voy a hacer aquí despacio. Estamos en la barra de inicio, me voy hacia el extremo derecho de la barra de herramientas, ¿cierto? Miren que aquí no hay ningún icono. Entonces aquí en este espacio, donde no hay ningún icono, le doy clic derecho, ¿cierto? Y ahí él pues, me va a abrir estas opciones. Ojo, voy a seleccionar personalizar la cinta de opciones. Listo, personalizar la cinta de opciones. Le doy clic, normalito. Él nos debe abrir una nueva ventana, que es esta. Y aquí ustedes van a ver al lado derecho, en esta zona de acá, ¿cierto? Una columna con cada una de estas etiquetas que nosotros tenemos, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, ¿cierto? Todo lo que nosotros usamos usualmente. Eh, Ustedes van a buscar la pestaña que se llama desarrollador, ¿listo? Que es esta que hay acá. Generalmente aparece sin el chulito. Entonces, le dan clic para seleccionarla. Dependiendo de la versión de Excel, este es como el problema más grande de pronto que tiene Office y es que hay varias versiones y muchas de esas versiones no son compatibles o tienen información o herramientas diferentes. A veces se les va a presentar a ustedes problemas de compatibilidad entre ciertos archivos y el programa. Eh, entonces, pues son cosas que pasan usualmente, pero no se preocupen por eso. En el caso mío aparece como desarrollador. Hay en computadores que aparece como programador. Listo. Entonces, si no aparece desarrollador, busquen programador y lo activan. Le van a aceptar y les debe aparecer aquí en la cinta de opciones, que es esta verde, la cinta superior.
Una vez ahí, entonces vamos a abrir desarrollador y vamos a ver las herramientas que él nos ofrece. Entonces por acá hay un módulo de Visual Basic que es, digamos, donde vamos a escribir el código, ¿cierto? Le doy aquí doble clic donde dice This Workbook, o sea, este espacio de trabajo, este libro de trabajo, y aquí es donde escribiría el código. Pero por ahora olvídense de esto. No vamos a escribir nada en lenguaje de código, por si pensaban de pronto que lo íbamos a hacer. Eh, por ahora no lo vamos a utilizar, ¿listo? Pero sí lo vamos a tener presente porque ahora vamos a grabar un macro y eso va a quedar consignado acá. Entonces eso nos va a permitir ver un poco la estructura del lenguaje de programación. Luego tenemos por acá la pestaña de macros, ¿cierto? Pero como no hemos creado ningún macro, por ahora no nos va a aparecer información aquí. Luego tenemos la opción de grabar macro, o sea, referencias relativas, o sea, eh, puede ser que ustedes graben un macro y lo aten directamente a una celda, ¿no es cierto? Que funcione, por ejemplo, en la celda A2, en la celda A4 y en la A6. Si ustedes no tienen activado este uso de referencias relativas, el macro solo va a funcionar en esas celdas que ustedes seleccionaron al principio, ¿cierto? Entonces solo va a funcionar en la A2, en la A4 y en la A6. Pero si usan referencias relativas, ¿cierto? Él se va a posicionar donde ustedes tengan el cursor y va a efectuar una operación similar a la que ustedes grabaron en un principio. Este de seguridad de macros no le paren bolas, este no lo vamos a utilizar. Esta partecita aquí de complementos tampoco, pero esta que tenemos aquí, que dice insertar, sí la vamos a utilizar, porque aquí es donde están los botones con los que vamos a trabajar. En principio vamos a utilizar el botón control de formulario, este primerito que tenemos acá. Bueno, y por acá hay otras opciones, ¿cierto? De propiedades y ver código que están enlazadas directamente a las funciones de los botones, pero en un momento les voy a mostrar una manera fácil de activar eh, el uso de esos botones, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes deben de tener en cuenta por ahora es que ustedes van a grabar un macro. Entonces, ustedes le van a decir al programa, ¿cierto? Haga tal acción. Por ejemplo, copie la información de la celda A1 y péguela en la celda C1, ¿cierto? Entonces, yo voy a efectuar la acción, ¿cierto? Entonces le voy a decir aquí control C y voy a pegar aquí la información control V, ¿cierto? Esto que yo estoy haciendo, esta operación, ¿cierto? Cuando estoy grabando el macro, es como decirle al programa, haga lo mismo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, cuando yo hago la operación, él va a tomar que la acción que él debe grabar es copiar la información de la celda A1 y pegarla en la C1. Entonces esa operación ya uno la puede repetir las veces que uno quiera, porque el programa ya entiende, ¿cierto? Que esa es el macro que debe ejecutar. Ya lo vamos a hacer de manera práctica como para que lo vean, porque así con palabras es un poco, digamos, ambiguo, un poco, eh, no es tan entendible, pero cuando lo hagamos va a Profe, cobrar mucho sentido. Hola, ¿quién va a preguntar algo? profe, o sea que usted está diciendo que, a ver, supongamos yo cojo una hoja de Excel y ¿Mm? empiezo a copiar información. ¿Sí? Cuando yo le di grabar macro, me está guardando esa información. Sí, algo así. Ya vamos a ver, porque realmente no es que guarde información de la base de datos, sino que lo que él guarda realmente es una operación, ¿cierto? Una acción. Entonces ya lo vamos a ver con detenimiento. Bueno, Que, profe, gracias. listo, para Sí. que entiendan realmente qué es lo que él va a, a utilizar. En ese sentido, entonces, bueno, espérenme, yo me voy para nuestra nuestro libro de Excel y ya lo voy a poner a grabar. Entonces, ojo al procedimiento. Entonces, me voy a ir para grabar macro. ¿Listo? Ahí todos están viendo que abrí una ventanita.
Sí, profe. Listo. Esa es la primera información que vamos a llenar, es un formulario. Primero, ¿cómo se llama el macro? ¿Cierto? Bueno, entonces el macro lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Vamos a hacer la acción que yo les había dicho ahora. Eh, Hola, apaguen porfa mientras el micrófono, quien lo tenga activado para que no se escuche ese retorno, ¿listo? Bueno, voy a continuar. Entonces, nombre del macro. Yo le voy a decir copiar, por ejemplo. Una cosa sencilla, copiar, ¿cierto? Bueno, nosotros ya sabemos aquí, tecla del método abreviado es, por ejemplo, control C, control V, control T. Todos esos comandos que uno utiliza para sintetizar ciertas operaciones. Aquí deben de tener en cuenta que si van a activar esto con un comando, ¿cierto? Con control más otra tecla, la tecla que deben escoger no debe estar dentro de esos comandos. Por ejemplo, a ver, escojamos eh, alguna control Q. Yo creo que esta no está activado. Control R, ¿cierto? Entonces le va a decir que me active el macro con control R. Le va a decir que me lo guarde en este libro y en la descripción pues le va a decir aquí que copia la información de la celda A1 y la pega en la celda C1. Esto queda acá, este paso, ¿cierto? Y este son opcionales. Ustedes no tienen por qué estar escribiendo la descripción, pero es bueno de pronto conceder aquí como una descripción por si uno revisa dentro del módulo de Visual Basic el macro, ¿cierto? Entonces uno de ahí ya estaría entendiendo para qué sirve, que ya les voy a mostrar cómo se vería. Eh, los nombres aquí, ojo, sin caracteres especiales, no me le pongan puntos, ni comas, ni tildes, nada. Si van a hacer un espacio, entonces guión bajo, el espacio es guión bajo 1, por ejemplo, copiar 1, entonces puede ser o así pegado o guión bajo 1, porque si ustedes me le dan un espacio y ponen el 1, él no les va a dejar guardar esa información, entonces guión bajo 1, ¿cierto? Le voy a dar a aceptar. Y ojo, cuando él está grabando, cuando ustedes le dan a aceptar, él en este momento está grabando todo lo que ustedes hagan dentro del programa. Entonces, aquí arriba les aparece un botón de detener grabación. O sea, cuando ustedes ya terminen la operación que van a hacer, le dan detener grabación y él guarda el macro. Si de pronto están en otra pestaña, aquí en la parte inferior aparece un cuadrito. Ese también les detiene la grabación. Cuando ustedes están grabando, ojo, tienen que ser muy precisos con lo que van a hacer. Es decir, no se pongan a darle clic en todas partes, ni se pongan a activar comandos, ni nada. Hagan simplemente lo que quieren que el programa copie. En este caso, yo lo que voy a hacer es control C acá, ¿cierto? En la celda A1. Me voy a ir y voy a seleccionar la celda C1 y le voy a dar control V, ¿cierto? Voy a oprimir la tecla escape para que se quite esta selección y le voy a dar detener grabación. ¿Listo? Ahí entonces ya nos quedó consignado el macro. ¿Cierto? Recuerden que se activa con control R. Yo voy a revisar aquí en macros, ¿cierto? Y miren que ahí ya me aparece el macro guardado, copiar uno. Entonces vamos a hacer una prueba por acá, ¿cierto? La prueba muy sencilla, va a escribir un número aquí entre la celda A1, ¿cierto? Y le va a decir control R. Miren lo que pasó, ¿cierto? Copió la información de la celda A1 y la pegó en la C1. Eso es a lo que me refiero. Él no les va a guardar información de la base de datos. Él lo que va a hacer es consignar operaciones. Este muy sencillo, ¿no es cierto? Porque pues ya existe el comando copiar y pegar. Pero pues yo lo quiero hacer específico por una celda, entonces puedo aprovechar el macro y automatizar ese proceso, ¿cierto? Entonces vayan pensando funciones
prácticas que pueda tener esto, ¿cierto? Yo le voy a dar aquí 234, le doy control R y miren que cambia en la celda C1, ¿cierto? Sencillo. Entonces ahí pues hay una dinámica, ¿cierto? Yo aquí le puedo poner cualquier valor, lo voy a seleccionar nuevamente, le doy control R y él pasa la información, el macro está activado. Si me voy para el módulo de Visual Basic, vamos a ver dónde nos aparece que hay un módulo, ¿cierto? Esto es lo que él guardó. Entonces se llama subcopiar, este es el macro. Copiar 1, copia la información de la celda A1 y la pega en la celda C1, ¿cierto? Que esto fue lo que escribimos. Y aquí está el lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces, eh, seleccionar punto copia, o sea, lo que voy a seleccionar lo va a copiar en el rango C1, ¿cierto? Vamos a seleccionarlo y vamos a pegar la información. Eso es básicamente lo que está diciendo ahí. Está poniendo esto que yo hice, ¿cierto? Manualmente en un lenguaje de código que le permite a él repetir la operación cada que yo, digamos que la invoque. Si por el contrario a ustedes les parece muy poco práctico el tema de estar dando control R, ¿cierto? Control R para activar el macro, ustedes pueden insertar un botón. Entonces aquí en esta cajita de herramientas ustedes van a desplegar aquí la pestaña y le van a decir créeme un botón, ¿cierto? Este primero. Por ahora solo vamos a trabajar con este. Lo primero que van a hacer es como hacer un recuadro acá, ¿cierto? Van a seleccionar el macro que va a activar ese botón. Le damos a aceptar. Bueno, ahí les voy a sugerir varias cosas. Primero, para poderle editar, entonces le damos clic adentro y le decimos que este es copiar uno. Ahí ya está, le voy a dar clic por acá afuera y ahí ya está activado el botón. Entonces cada que yo le dé una información, ¿cierto? ¿El qué va a hacer? Cuando yo hunda el botón va a copiar y pegar la información, ¿no es cierto? Si es claro hasta ahí la función del macro. Bueno, Yo te pregunto una cosa. ¿cómo? Yo le pregunto una cosa, ¿me escucha o no? ¿Usted sí me escucha bien? Sí. No, profe. A Hola, ver, sí. entonces, cuando yo voy a grabar la macro, por Ujú. decir algo a usted, antes de empezar a copiar información en la columna A, ¿usted la copió y después le dio grabar macro o lo hizo antes? No, le doy grabar macro y grabo el procedimiento. Lo voy a volver a hacer. Bueno, Listo, bueno, porque profe, claro. lo voy a hacer con otra función Venga, similar. profe, profe, Hola, sí. pero venga, yo le pregunto una cosa. Cuando usted le dio, ¿cómo es? Control R, Ujú. ¿es lo mismo que darle control V para pegar o es diferente? Eh, técnicamente es lo mismo, sino que es que recuerdan que cuando yo escribí el macro, espérenme, yo les muestro acá. eh, yo le dije que el acceso directo era control R, ¿cierto? Ah, Entonces, yo estoy escogiendo el comando para activar mi macro. ¿sí? Entonces, él hace, ¿cierto? La función que yo grabé cuando hundo control R. Ya. Listo. Pues Ok, es gracias. como los comandos que él tiene estándar, pero este lo creé yo. Este es creado por mí. Bueno, Esa es profe. como la posibilidad. Voy a hacer otro macro, ¿cierto? Para que Gracias. ustedes lo vean nuevamente. Digamos que yo lo que quiero hacer es pintar unas celdas de unos colores, ¿cierto? Entonces, digamos que esta y esta yo las voy a pintar así, ¿cierto? Esta sería la A3, la A5 y la A7. Digamos que yo las quiero pintar de amarillo. Bueno, entonces yo le voy a quitar por ahora el relleno. Ahí no estoy grabando nada, solo les estoy mostrando qué es lo que quiero hacer, ¿cierto? Entonces me voy a ir para desarrollador, le voy a dar grabar macro. Aquí le voy a poner pintar celda, ¿cierto?
como título al macro. Aquí, esto era lo que tú me preguntabas, lo del control R. Mira que esto es básicamente la posibilidad de yo activar el macro con un comando de teclado, ¿cierto? Eh, en el caso del anterior era control R. Yo, por ejemplo, aquí le puedo dar control Y. En el caso de quererlo activar con un comando de teclado. Pero como ustedes acabaron de ver, también se puede crear un botoncito. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Le voy a escribir aquí una descripción. Entonces, eh, pinta de amarillo las celdas A3, A4, perdón, no es A4, es A5, A7. ¿Cierto? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ojo, cuando le doy a aceptar, él empieza a grabar, ¿cierto? Como si estuviera grabando un video, entre comillas. Entonces ahí cuando él empieza a grabar es cuando yo tengo que hacer la operación que quiero que él consigne. Él le va a dar a aceptar, ahí él ya está grabando. Entonces yo voy a seleccionar las celdas, las tres celdas, A3, A5 y A7. Las tengo seleccionadas. Me voy para inicio. Les doy un color, ¿cierto? Puede que yo seleccione ya la primera, ¿cierto? Porque él también graba la posición donde está el cursor y le doy aquí detener grabación, ¿cierto? Le va a dar aquí abajito, ojo, aquí donde está el cuadrito en la parte inferior. O si no, regreso a desarrollador y le doy detener grabación. Ahí, entonces ya quedó grabada esa operación que yo le dije que debía hacer, ¿cierto? Que era pintar de amarillo la A3, la A5 y la A7. Entonces, para ver qué pasa con el macro, pues voy a volver esto nuevamente a su color original, ¿cierto? Y recuerden que el comando de teclado era control Y, ¿cierto? Para activar ese macro, entonces le va a dar control Y. Miren que él pinta las tres celdas del color amarillo, ¿cierto? Eh, entonces, en la grabación del macro es cuando debemos hacer la operación, ¿listo? Pero tenemos que ser muy precisos. Voy a volverlo a poner aquí en blanco, ¿cierto? Y le voy a decir que me cree un botón, ¿cierto? Entonces, voy a dar por acá otro botoncito. Vamos a seleccionar aquí pintar celda, perdón, y le vamos a cambiar aquí el nombre, ¿cierto? Entonces, voy a poner pintar 1. Profe, Hola, sí, profe, es que me dejó de compartir pantalla y no sé si solamente me está pasando a mí. ya voy a mirar. Dame un momentico, porfa. Eh, y voy a mirar aquí en Teams a ver qué pasa. En Meets, perdón. Voy a detener por un momentico la grabación y voy a volver a entrar. Porque es que a veces ustedes saben que está Bueno, profe, gracias. como crítica para la red. Pero, a ver, voy a volver a compartirla. Bueno, ahí ya sí la están viendo otra vez. Profe, sí, ya la estoy viendo. Bueno, entonces creé el botoncito pintar uno. Mil gracias, profe. ¿Listo? Sí, sí, lo creo. Bueno, entonces voy a darle clic aquí al botoncito y miren que él pinta las celdas de ese color. Esto sirve para varias cosas, ¿cierto? Digamos que una lista de verificación, por ejemplo, yo puedo darle una orden y una contraorden, es decir, yo puedo, miren que cada que yo quiero despintar esto, debo ir a inicio y debo darle clic a este botoncito, ¿cierto? Al botoncito de aquí de pintura, al botecito de pintura. Y si las quiero pintar, pues le doy clic al botón. Si yo no quiero estar haciendo esto constantemente, pues creo un macro, ¿cierto?
el macro, entonces lo que va a hacer es despintar estas celdas, ¿cierto? De la A3 a la A7. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es, no importa, ojo, que no haya información acá, porque para él eso no es relevante. Él lo que copia es la acción que yo estoy haciendo, ¿cierto? La acción que yo estoy ejecutando. Eso es a lo que a él le importa. A él no le importa si ahí eso está amarillo, si tiene datos, ¿cierto? Simplemente a él lo que le importa es la acción que yo vaya a realizar en el momento que esté grabando. Entonces vamos a grabar aquí un macro. Le voy a decir pintar bajo celda 2, ¿cierto? Y aquí le vamos a decir que quita el color de relleno de las celdas, ¿cierto? Le voy a dar a aceptar y recuerden, ojo entonces, íbamos de la A3, control, sostenido, clic, la celda A5 y la celda A7. Estas son las que vamos a despintar, entonces me voy para inicio, les quito el relleno, ¿cierto? Le doy clic aquí en la A3, regreso a desarrollador y le doy detener grabación, ¿cierto? Parece que no hubiera hecho nada, pero ya vamos a ver que él sí captó como el mensaje, ¿cierto? Que yo le estaba dando. Entonces vamos a generar aquí un botón. Entonces el momento de la verdad, este debe activar pintar celda 2, le vamos a dar a aceptar y aquí le vamos a dar pintar 2. Pintar 2, ¿cierto? Aquí en mayúscula para que quede bien el botón. Entonces le va a dar clic primero a pintar 1, nos pintó de amarillo, y le va a dar clic en pintar 2, lo vuelve blanco, ¿cierto? Entonces, esto es a lo que yo me refiero con automatización del proceso, ¿cierto? Miren que para efectos de hacerlo manual, pues esto es una bobada, ¿cierto? Realmente es una bobada pintar una celda de un color, pero si yo lo fuera a hacer, pues tengo siempre que ir a inicio, ¿cierto? Seleccionar aquí el botecito de pintura, seleccionar las celdas, ¿cierto? Y si los voy a despintar, nuevamente hacer el procedimiento, pero digamos que contrario. Entonces ya no selecciono un color, sino que selecciono el formato sin relleno. Este pintar 2, si yo por ejemplo aquí lo tengo rojo, ¿cierto? Le doy clic y igual funciona, ¿cierto? Pero a mí me sirve particularmente porque es la contraorden de pintar 1, ¿cierto? Entonces pintar 1 pinta las celdas de amarillo, pintar 2 las pinta, les quita el relleno, ¿cierto? Entonces miren, son funciones muy sencillas, pero si uno se pone a analizar, son de pronto la entrada para uno crear algo un poco más avanzado, ¿cierto? Que de verdad le permita a uno eh, sintetizar cierto tipo de, digamos, de operaciones dentro del programa. Entonces, bueno, yo voy a hacer por acá un formato eh, como si fuera un formulario y les voy a mostrar una de esas funcionalidades que son, digamos, importantes dentro del programa y es lo siguiente. Digamos que va a ser un formulario de ingreso y ese formulario me va a generar a mí una base de datos. Entonces yo lo que necesito es crear aquí un formato de formulario y voy a crear una página nueva donde yo voy a consignar esa información y me va a quedar como una base de datos. Entonces vamos a poner por aquí, digamos que le va a dar combinar y centrar y le vamos a decir que esto va a ser un formulario de ingreso, ¿cierto? Listo, vamos a ponerle por acá esto más grande, vamos a poner en este ladito de acá, entonces nombre, eh, apellido, documento, fecha de nacimiento. ¿Qué más le podemos poner a esto por acá? Bueno, con este por ahora nos sirve. Bueno, no sé, teléfono y dirección, ¿cierto? Como si estuviéramos llenando la información de una persona.
cualquiera, ¿cierto? Le vamos a dar aquí un formato, recuerden que es muy simple, es seleccionar colores, ¿cierto? Y pues como generar un poco ahí de contraste con el fondo que le vamos a poner ya después, que va a ser gris oscuro, ¿cierto? Entonces por acá, este que es el que tiene la información, yo le voy a dar un color más oscuro. Vamos a darle un color de letra diferente, le vamos a poner aquí negrita. Y aquí sí le vamos a dar con un formato, ¿cierto? Para entender que ahí vamos a llenar la información. Entonces, hagan de cuenta que estamos creando un pequeño programa dentro de Excel, ¿cierto? Entonces, bueno, le vamos a quitar aquí el relleno a todo esto, ¿cierto? Vamos a hacerlo como lo hicimos la clase anterior. Esto es solo un retoque estético, pero bueno, eso a la final funciona. Voy a organizar bien estos botoncitos para que esto quede como más estético. Vamos que lo voy a poner uno por acá, este lo voy a poner por acá y este lo voy a poner por acá, ¿cierto? Entonces Excel cada vez se va a parecer más como un programa diferente a Excel, pero sigue siendo Excel, ¿cierto? Entonces una ilusión óptica. Entonces, miren pues el proceso. Lo que yo voy a hacer, no estoy grabando el macro, es simplemente una simulación del proceso que voy a copiar y pegar, es lo siguiente. Voy a seleccionar la información, ¿cierto? Por ahora voy a tomar estos encabezados, pero ojo, la información que yo voy a copiar y pegar es la que está consignada en estas celdas blancas, pero el procedimiento es el siguiente. Voy a tomar esta información y la voy a copiar, ¿cierto? Le voy a decir control C. Me voy a ir para la hoja 2, aquí en la hoja 2, ¿cierto? En esta celda le voy a dar clic derecho y no lo voy a pegar con control V, ojo, lo voy a pegar con esta opción de pegado especial. Aquí yo le voy a dar clic a pegado especial, él me abre esta ventana, le voy a decir que me traiga los valores, ¿cierto? Solo los valores. Es decir, solo me va a traer lo que aparece en la celda, no el formato ni el color. Luego de que seleccione valores, le va a decir transponer. ¿Listo? Y le va a dar a aceptar. Entonces, ahí me trajo la información. Esto era lo que yo necesitaba. Traer los encabezados. ¿Cierto? Bueno, yo por acá esto le voy a poner otro color y lo voy a poner más grande. ¿Cierto? Vamos a ponerlo por acá. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que básicamente va a hacer el macro. Traer esa información y la va a pegar aquí en esta hoja que se va a comportar como una base de datos, ¿cierto? Bueno, aquí vemos que le va a poner este color y este va a ser el espacio donde voy a traer la información. Entonces se hace de la siguiente manera. Mucha atención con lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, preparados para ver el paso a paso. Esto es de mucha concentración, es muy fácil, pero si se equivocan en una cosita, tienen que repetir el macro. Entonces, primero, antes que nada, antes de empezar a grabar y hacer cualquier cosa, voy a posicionar el cursor aquí en esta celda, listo, en la celda nombre, aquí en esta que está vacía. Me voy a ir para desarrollador, le voy a decir grabar macro, le voy a llamar a ese macro formulario, ¿cierto? Este es el formulario, le voy a decir aceptar, ahí empiezo a grabar. Entonces voy a empezar a hacer el procedimiento que él va a ejecutar luego. Primero, selecciono estas celdas. ¿Listo? Le voy a dar control C, o sea, voy a copiar esta información. Me voy a ir para la hoja 2. Le voy a dar clic derecho aquí en la celda 2, clic derecho. Le doy clic en pegado especial. Le doy valores y transponer. Le doy a aceptar. Ahí me pegó la información. Luego, perdón, clic derecho en este 2, ojo, clic derecho en este 2, le digo insertar
para que me cree una fila nueva, ¿cierto? O sea que la información no se va a sobreescribir, sino que va a quedar consignada entre la base de datos. Entonces, creo esa, esa fila nueva, ¿cierto? Yo inclusive acá le puedo decir, venga, póngamelo blanco de una vez o sin relleno. Le doy clic aquí a la celda 2 nuevamente, regreso a la hoja 1 y le doy clic aquí al final, ¿no es cierto? A la celda nombre, me voy para desarrollador y le digo detener grabación, ¿cierto? Vamos a ver si funciona, ¿cierto? Vamos a probarlo. Entonces voy a crear primero el botón, voy a crear el botoncito, ¿cierto? Le va a decir que va a funcionar con formulario y aquí yo le voy a decir ingreso, ¿cierto? Bueno, ahí lo tenemos. Voy a llenar entonces aquí información, ¿no es cierto? Entonces Juan, el documento, eh, vamos a ponerle por acá eh, el número, bueno, y la dirección, ¿cierto? Tenemos ya aquí la información que él va a pasar. Entonces le va a dar ingreso, me va a ir para la hoja 2. Parece que no trajo la información, entonces, bueno, muy buena observación acá, sí la trajo, pero me la está trayendo en color blanco. Bueno, ahí sí creo que tiene que ver un poco con este formato de acá. Entonces, voy a ver si es por eso. Vamos a ver. Voy a volver a darle aquí ingreso y voy a ver si la está trayendo. Si la está trayendo, pues la está trayendo en blanco. Bueno, vamos a ponerle aquí para revelar la magia que está haciendo, pero que me la está trayendo en color blanco la letra, porque quedó grabada así en el macro. Entonces, miren que sí trae la información, lo que pasa es que había ahí un pequeño problema con el macro, y era que estaba trayendo la letra en color blanco. Entonces, voy a volver a hacer el procedimiento, lo voy a repetir, para que ahora sí quede bien. Voy a eliminar ese macro de hecho. Entonces, voy a suprimir aquí la información. Si está aquí en blanco y aquí también perdón, en negro y negro. Me va a ir para desarrollador. Si ustedes tienen que corregir un macro, ahora en la pestaña de macros, se van para formulario y le dan eliminar. ¿Listo? Dicen que sí. Y volvemos a hacer el procedimiento. Entonces, grabar macro, le volvemos a poner formulario. Este era con minúscula como lo había puesto anteriormente y le doy a aceptar. Entonces, nuevamente, selecciono, ¿cierto? Selecciono, le doy control C. Va a dejar, lo va a hacer en este para que no me, o bueno, aquí directamente. Le va a decir aquí, clic derecho, pegado especial, valores, transponer, aceptar. Listo. Ahí parece que quedó. Clic derecho, aquí a esta celda del 2, le doy insertar. No le va a dar aquí ningún formato para no complicar como el macro. Regreso a la hoja 1, le doy clic acá. Listo, detener grabación. Ahora sí voy a escribir por acá nuevamente la información. No, pongámosle aquí cualquier número. Listo. Y voy a darle aquí ingreso. A ir para la hoja 2. Listo, ahí estamos viendo que sí está trayendo la información, ¿no es cierto? Está trayendo a la base de datos. Lo que sí debemos poner es que en este fecha de nacimiento vamos a darle aquí un formato, ¿cierto? En inicio. Y vamos a poner esto en fecha corta para que cada que me traiga información él lo pueda convertir. Entonces vuelvo y lo llevo. Listo. Ya, entonces cada que ustedes varíen aquí, ¿cierto? Y pongan información y le den clic en ingreso,
él va a empezar a traer la información a su base de datos, ¿cierto? Es una manera, digamos, en un ingreso de personas, directamente empezar a formular una base de datos, ¿cierto? Entonces, esto tiene un fin práctico. Miren que realmente les va generando una base de datos de una manera muy sencilla. Otra cosa que ustedes pueden tener en cuenta es, recuerden lo que hicimos en la clase anterior con las listas desplegables. En el caso de tener cosas, ¿cierto? O datos que son repetitivos. Otra cosa que podemos hacer acá es lo siguiente. Miren que siempre queda la información aquí consignada, ¿cierto? El registro anterior queda ahí. Yo le puedo crear un macro, ¿cierto? Un macro muy sencillo que elimine esta información. Entonces nos vamos para desarrollador. Va a posicionarme aquí. En esta celda donde está el nombre de Andrea, le va a decir grabar macro. Y aquí le va a decir borrar, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer él? Pues le va a dar a aceptar. Entonces selecciono, ¿cierto? Ahí él ya está grabando. Selecciono la información. Le doy suprimir. Luego selecciono nuevamente la celda A13 y le doy detener grabación. Entonces voy a poner por acá información, ¿cierto? Y pongámosle aquí pues varios datos, ¿cierto? Vamos a generar el botón de cancelar de una vez. Le vamos a decir que es borrar. Y le vamos a dar clic aquí para poder convertir este nombre. Entonces le vamos a dar borrar. Si quieren modificar un botón, ¿cierto? Porque aquí está activo, le dan clic derecho, él ya ahí abre como el espacio para ustedes poderlo modificar. Entonces, vamos a posicionar aquí los botoncitos. Y vamos a ver, primero ingreso. Me voy para la hoja 2, vemos que nos está llevando la información a la hoja número 2. Y si le doy borrar, él borra el registro, ¿no es cierto? Pero ojo, no lo borra de acá, no vayan a pensar que lo borra de acá. Simplemente queda ya listo para ser usado nuevamente. Entonces miren que es muy bacano el tema de los macros. ¿Por qué? Porque sí ayuda a automatizar bastante los procesos. Entonces, estos pues son muy básicos, pero miren que ya tienen una función bastante particular, ¿cierto? Me ayudan a construir bases de datos. Esto ya después habría que darle un formato mejor, porque ahí pues, realmente se ve como todo verde, pero bueno, y poco a poco se va logrando pues como generar lo que uno necesita. Igual estos siguen activos, ¿cierto? Estos siguen activos. Eh, Esos macros, mientras estén aquí en el listadito, van a seguir existiendo. Ya lo otro pues sería aquí el lenguaje de programación, ¿cierto? Aquí tenemos todos los macros, está el macro de copiar, el macro de pintar, ¿cierto? El de formulario y el de borrar. Aquí es donde se está sintetizando esa operación en un lenguaje de código, pero esto no lo vamos a ver por ahora. Otro macro que podemos hacer acá que nos puede de pronto ayudar bastante es el siguiente. Esto es una bobada, pero sirve bastante. Entonces voy a hacer un macro que se llame salto, le vamos a poner hoja 2, ¿cierto? Entonces hoja 2. Pilas pues, vamos a hacer un macro que pase de la hoja 1 a la hoja 2, con solo dar un clic. Pues aquí ya nosotros lo podemos hacer, pero bueno, yo quiero hacer un macro que me sirva para eso. Entonces, a ver, yo miro qué pasó porque me salió formulario 1, libro, módulo, hoja 1, hoja 2. Vamos a ver, voy a grabar otro macro. Entonces le vamos a decir salto. Creo que tiene que ver porque tiene el mismo nombre de la hoja. Entonces le va a decir salto 1. Listo. Entonces, salto 1 lo que va a hacer es esto, simplemente ir de la 1 a la 2. Listo, ahí detengo grabación. No tengo que hacer nada más. Me regreso para la hoja 1. Inserto un botoncito
¿cierto? Y le va a decir aquí, entonces seleccióneme porfa, salto 1, y a este le vamos a poner hoja 2, ¿cierto? Hoja 2, o sea, me va a pasar a la hoja 2. Voy a poner este por acá abajito, ¿cierto? Entonces cada que yo dé clic aquí, él va a pasar a la otra hoja. Pues yo lo puedo hacer aquí directamente, pero bueno, es un macro que funciona. Y en este, ¿cierto? Yo puedo hacer otro macro, le voy a decir salto 2, y va a hacer lo contrario, de la hoja 2 va a pasar a la 1. Entonces ahí termino la grabación, regreso a la hoja 2, inserto el botón, insertar por acá el botoncito, le va a decir que se active salto 2, aquí le vamos a dar hoja 1, y vamos a probarle el botón. Entonces hoja 1, miren que está funcionando. No, esta es la berraquera. Miren cómo se pueden crear macros de manera sencilla, ¿no es cierto? Es simplemente pensar qué puede servir como macro. Eh, Esto que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Eh, es como la entrada a ese mundo de programación. Si bien no estamos aplicando ningún código complejo del lenguaje de programación realmente, simplemente le estamos diciendo al programa, hey, haz lo que yo estoy haciendo en este momentico. Y cada que yo lo necesite, vos lo repetís, ¿cierto? Eso es lo que uno hace con este grabar macro. Entonces, él básicamente copia lo que ustedes hacen, pero por eso uno tiene que ser, digamos que muy paciente y estructurar muy bien el proceso que va a hacer, porque de lo contrario, pues muy posiblemente ese macro no va a servir para el fin que uno busca. Eh, este macro pues es muy sencillo, es un macro que se conoce como el macro de formulario, ¿cierto? Eh, y afortunadamente pues los desarrolladores de Excel consideraron esta posibilidad de grabar los macros. No hay necesidad de pronto de tener un conocimiento del lenguaje de programación para hacer esto, pero miren que sirve bastante. Ahora, lo que hicimos hace unas clases fue hacer esos filtros avanzados. Vamos a ver cómo podemos sintetizar el proceso. Entonces yo voy a traer información de una base de datos, la que ustedes ya conocen. Pues tampoco va a traer mucha información, pero bueno, lo que va a hacer es pegar esto acá. A ver, este sí es el que yo estoy, sí es ese, pero este lo tengo que pasar para acá. Bueno, entonces voy a pegar aquí la información. A ver, me eliminó la opción de pegado, entonces lo voy a volver a hacer. Pegado especial y le voy a decir valores. Esto que nada más me traiga los valores. Y aquí le vamos a dar nuestro propio formato. Entonces, listo, vamos a poner esto en negrita y le vamos a dar color amarillo y le vamos a dar aquí los bordes. Entonces, recuerden el tema de los filtros avanzados, que en cierto sentido pues eran como bastante cansones a veces, ¿cierto? Porque pues había que repetir siempre la misma operación. Aquí ustedes van a ver cómo se conjuga ese filtro avanzado con lo que nosotros ya habíamos hecho, ¿cierto? De macros anteriormente, pues aquí al principio de la clase. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo procedimiento. Seleccionamos esto por acá y lo pegamos dos veces, ¿cierto? Recuerden, hay un rango de la lista, un rango de criterios y un rango de donde va a copiar la información, ¿no es cierto? Entonces son esos tres, rango de lista, rango de criterios y donde va a traer la información. De una vez voy a hacer algo, ¿listo? O bueno, eso lo hacemos ahorita, porque de pronto nos genera aquí un conflicto. Voy a hacer el macro del filtro avanzado. Ojo que para hacer ese filtro
La recomendación, muchachos, siempre tener aquí el rango de criterios sin información. ¿Listo? Para no dar pie a que el programa se condicione a datos que hayan dentro de las celdas. ¿Listo? Entonces, como este es tan vital para el funcionamiento del filtro, porfa, no le pongan información acá. Entonces vamos a empezar a hacer el filtro avanzado con eh, nuestro grabar macros, ¿cierto? Entonces le vamos a dar grabar macros y le vamos a decir que este macro se va a llamar filtro, ¿cierto? Listo, se va a llamar filtro, muy bien. Empiece a grabar lo que yo voy a hacer. Entonces le doy enter, me voy para datos. Tienen que estar muy seguros de lo que van a hacer. Listo, aquí no hay margen de error. Entonces vamos con avanzadas. Le voy a decir copiar a otro lugar. Voy a seleccionar el rango de la lista. Miro que ahí está bien seleccionado. Luego rango de criterios. Entonces selecciono mi rango de criterios. O que el programa está grabando lo que yo estoy haciendo. Entonces si me equivoco, graba errores. Luego copiará. Entonces voy a seleccionar aquí el rango, ¿cierto? Y le voy a dar a aceptar. Muy bien, ahí hizo lo que yo necesitaba. Una vez haga eso, no vuelvo a hacer nada más, sino que me voy para desarrollador y le doy detener grabación. Ahí ya quedó consignada la operación. ¿Listo? Entonces vamos a ver si ese filtro funciona. ¿Cierto? Entonces voy a crear un botón. Ese botón lo vamos a activar con formulario. ¿Cierto? Le voy a dar a aceptar. Por acá le vamos a decir, así no era formulario. Voy a eliminar este botón. Aunque se podía modificar el macro, pero bueno, lo voy a volver a hacer. Este es con filtro. Entonces aceptar. Voy a decir filtro. ¿Cierto? Vamos a ver si funciona. Entonces, si le doy clic acá, él debe traer la información aquí como al filtro, al rango de salida. Entonces vamos a darle clic. Ahí la está trayendo, ¿cierto? Está funcionando ese macro. Entonces ya por ahí ya más o menos entendemos que sí está funcionando. Vamos a ver, voy a traer por acá un día y lo voy a pegar acá, ¿cierto? Entonces, bueno, lunes. Entonces filtreme los lunes. Está funcionando el filtro. Miren que ya no tengo que irme nuevamente a datos y hacer todo el procedimiento. Simplemente pego aquí la información, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué otra información hay por acá relevante? Sea administración, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, facultad, a ver si lo copié, sí, facultad y va a pegar administración. Ampliemos esto aquí un momentico y le doy clic en el filtro. Miren que ahí está funcionando, ¿cierto? Eso es a lo que uno debe llegar con estos filtros. Automatización de procesos. Aquí estoy tomando un atajo, ¿cierto? Frente a lo que me está presentando el programa. Es que el programa aquí me pide a mí hacer toda esta operación siempre que yo vaya a hacer un filtro. Pero si yo lo consigno en un macro, esa operación está disponible las veces que yo quiera, ¿cierto? A un solo clic. Entonces, eso es lo importante del macro. Ahora, esto se puede configurar desde luego con lo que hicimos la clase pasada de las listas desplegables. Entonces, bueno, yo voy a suprimir aquí esta información y yo le voy a decir, listo, necesito que tengamos aquí una lista desplegable con las facultades, ¿cierto? Entonces, primero, aquí nada más tenemos tres, pero para recordar un poco el procedimiento, vamos a hacerlo. Y es hacer un filtro avanzado, me va a posicionar acá, ¿cierto? Va a decir copiar a otro lugar, le va a dar un rango de la lista, ¿cierto? Que va a ser diferente. Ah, bueno, pero aquí me faltó algo, no mentiras, sí me da para hacerlo acá. Entonces selecciono este, ¿cierto? Como rango de la lista, ¿cierto? Solo la columna de facultades. Eh, Me voy a ir para rango de criterios, solo selecciono facultad, ¿cierto? Facultad y la celda de abajo. Y le va a decir copiará. Entonces, bueno, va a copiar esa listica por acá abajo, ¿cierto? Le digo, recuerden, solo registros únicos, en este caso necesito que no se me repita nada y le doy a aceptar. Bueno, ahí ya lo trajo.
Entonces, eso era lo que yo necesitaba. Entonces, ahora sí, con esta listica que tengo acá, me voy a ir para facultad y voy a crear la lista de datos. Entonces, validación de datos, selecciono lista, su origen va a ser estos 3 datos, le doy a aceptar, y ahí ya tengo la disponibilidad de la información. Entonces yo le voy a decir comunicación, le doy filtro, ahí funciona, ¿cierto? Diseño, ahí funciona. Entonces miren que es bastante interesante el tema de los macros, ¿cierto? También lo podemos hacer por seccional, ¿cierto? Vamos a mirar algo si existe la posibilidad de pronto de confundir el programa, ¿cierto? Voy a dar un dato aquí que no debe arrojar ningún tipo de información seccional, Montería, ¿cierto? Si veo aquí la lista general, Montería, no tiene nadie en diseño, entonces vamos a ver si el filtro se vuelve loco. Borró la información, o sea, no existe nadie de Montería y de diseño, ¿cierto? Entonces miren que incluso información excluyente, como en este caso, ¿cierto? En la lista original no se cumple la condición de diseño y Montería no existe. Cuando lo traigo aquí al filtro, él me muestra que no existe nada ahí. Entonces, está funcionando de manera lógica. Vamos a decirle comunicación en Montería y miren que me trae la persona de Montería, ¿cierto? Vamos a hacer entonces el listadito para la seccional, que aquí nada más es Palmira y Montería, entonces este sí lo puedo hacer manual por acá. Esta va a ser mi lista. Aquí voy a traer la información, entonces listo, le voy a decir validación de datos, lista, el origen, estos 2 datos y le doy a aceptar. Y aquí entonces Palmira, eh, administración, filtro. Ahí me está trayendo, está funcionando correctamente, ¿cierto? Entonces, lo que quiero realmente con esto es que ustedes vean las posibilidades que tiene Excel, ¿cierto? Más allá de uno estar consignando información en unas tablas, de estar haciendo unos gráficos, ven que sirve para mucho más. Y ustedes, yo creo que ustedes le muestran esto a alguna persona y pues generalmente tienden como a descrestar a la gente, ¿no es cierto? Porque es una función que es bastante automatizada y generalmente son cosas que uno no aprende cuando está trabajando en Excel, porque recuerden que esta pestaña va a estar oculta, entonces como no está visible, pues uno ni siquiera tiene de pronto la percepción de que el programa tiene esas funciones. Mm, Entonces, esto sirve para muchas cosas. eh, ya es como mirar en detalle qué función le pueden dar ustedes, ¿cierto? A estos macros. En internet, y pues dentro de 8 días íbamos a ver un poquito como de introducción a ese lenguaje de programación, con unas funciones ahí pues muy sencillas, lo que ustedes van a ver que uno pues a través de Visual Basic acá, escribiendo este tipo de líneas de código, pues puede hacer que el programa también consigne los macros, ¿cierto? Pero obviamente que esto pues hay que aprenderse todo el lenguaje de Visual Basic para saber cómo funciona. Por ahora me parece mucho más práctico que ustedes hagan este tipo de actividades a través del grabar macros, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen dudas hasta ahí sobre este procedimiento, sobre cómo se utilizan los macros, ¿cierto? Cómo se crean los macros en Excel. ¿Tienen alguna duda? Bueno, me gusta y me inquieta ese silencio. Yo espero que lo hayan comprendido realmente y que no sea porque quedaron asustados con esta función. De todas maneras, la tarea que ustedes tienen es crear un macro, ¿cierto? O en realidad crear varios macros para un formulario de ingreso, ¿cierto? No tiene que ser el mismo que yo hice acá,
Eh, pero ese formulario de ingreso, recuerden que la funcionalidad es la siguiente. Ustedes van a utilizar el formulario para crear una base de datos, que eso es como una de las funciones generales para este formulario de ingreso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ¿ustedes qué pueden aprovechar? Pues no poner fecha de nacimiento, sino fecha de la cita o fecha de ingreso, ¿cierto? Eh, entonces aquí ustedes en la base de datos se van a dar cuenta de pronto en qué fecha está ingresando esa persona, ¿cierto? Y tener un registro histórico, ¿cierto? De las personas. Esto sirve pues como para eventos, para muchas cosas, pero es importante a veces tener como ese registro histórico de las, digamos, de los ingresos de personas. Entonces, creen su propio formulario de ingresos, ¿cierto? Para guardar el archivo con macros, ojo, si hay una manera especial de guardarse, y es la siguiente. Entonces, ustedes van a ir para archivo, ¿cierto? Lo normal de siempre, le dan guardar, escogen una carpeta, ¿cierto? Cualquiera. Y ojo, aquí le dan el nombre normal, pero aquí donde dice libro de Excel, ustedes le van a decir libro de Excel habilitado para macros. Listo, libro de Excel habilitado para macros. Y ahí le dan guardar. Si ustedes no me hacen este paso, ¿cierto? Que yo les estoy mostrando ahí, guardarlo como libro de Excel habilitado para macros, el macro se pierde. Listo, entonces ojo con eso, no vayan a botar todo el trabajo por no saber guardar el archivo. Entonces, libro de Excel habilitado para macros, listo. Y ya con eso pues les quedaría el archivo listo para utilizarse en cualquier computador, que eso es lo importante, ¿no es cierto? Que el macro funcione, sea en el computador donde ustedes lo crearon o sea en otro computador diferente. Listo. Pues ya saben que el plazo máximo es hasta el 30 de noviembre. Este macro no es complicado, ¿cierto? Es más seguir un procedimiento lógico, pero es importante pues que ustedes entiendan cómo hacer este tipo de procedimientos. Ustedes ya vieron que Excel tiene muchas cosas de sintetización de procesos, entre esos está la herramienta de análisis de datos, entre esos están las tablas dinámicas y desde luego están los macros en Excel. Entonces, esas son como las tres funciones fundamentales que deben de tener en cuenta a la hora de trabajar con el programa, más allá de las básicas que tiene, ¿cierto? Entonces, ¿tienen dudas sobre la actividad que deben de realizar?